andaba en el solazo. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a estas charlas de divulgación y en esta ocasión estamos celebrando el Festival de Primavera que organiza la Coordinación de Extensión Universitaria y Difusión Cultural y hemos tomado el tema de la cultura de Japón, especialmente esto que le gusta mucho a los jóvenes, que es la cultura del anime, el manga. Y bueno, esta cultura es tremenda, vamos a tener muchas actividades. Hoy tuvimos la inauguración con la presencia de una editorial que hace todo este tipo de publicaciones, la pueden encontrar en la división de CIAT, en el edificio OPQ, es el claustro de CIAT. Están terminando ahorita un evento de danza buto en el Jardín Zapata y bueno, ahora tenemos esta charla con el maestro Roberto Padilla, sobre el cine de Hayao Miyazaki, que es uno de mis preferidos en animación, de Roberto también, y que queremos hablar porque es un tipo de cine de manga, de anime, ¿qué es lo que hace él? O es cine de Hayao Miyazaki. Y por eso quisimos platicar con Roberto, porque Roberto es profesor de la licenciatura en diseño de la comunicación gráfica, de donde también es egresado, pero además tiene trabajo realizado al respecto sobre Miyazaki. ¿Es así? Sí. Un artículo. Y bueno, gracias Roberto por atender la invitación. Siempre has sido muy amable con estas charlas y con compartir tu conocimiento. Y antes de que empecemos, les voy a decir qué formación tiene Roberto. Aparte de ser diseñador de la comunicación gráfica de aquí de la UAM Xochimilco, también tiene una especialización en animación de personaje y un máster en producción de animación de stop motion. En su práctica profesional ha realizado animaciones para la imagen de los canales de Televisa, comerciales publicitarios, cortometrajes y proyectos de animación 2D, 3D y stop motion, tanto como animador, guionista y director. Ha participado en numerosas exposiciones artísticas, tanto con obra de ilustración como de gráfica digital. Forma parte del proyecto Síntesis, colectivo artístico con los que ha expuesto gráfica digital y ha publicado el libro La Séptima Copia, editado por la UAM Xochimilco. Desde hace 22 años es profesor de tiempo completo en la UAM Xochimilco, ha sido coordinador de la licenciatura en comunicación gráfica, ha dado clases en las áreas terminales y actualmente es jefe del departamento de síntesis creativa, que es un cargo que casi no le deja tiempo, pero se lo dio esta vez para estar con nosotros. Pues bienvenido Roberto y cuéntanos, ¿quién es Hayao Miyazaki? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos están observando. Pues vamos a empezar a ver un poquito de quién es Hayao Miyazaki. Vamos a hablar de su cine, de su influencia. Entonces, si les parece, pues vamos a empezar primero a ver quién es Hayao Miyazaki. Tenemos una presentación, sí, ¿no? Sí, tenemos una presentación que vamos pasando. a compartir con ustedes. Entonces, bueno, Hayao Miyazaki nace en Japón en 1941. Entonces, hay muchas cosas que influyen en él. Lo primero es que a los 6 años de edad su mamá se enferma muy fuerte, tuberculosis vertebral, una mujer muy activa, muy fuerte, y acaba en cama, ¿no? Entonces es algo que lo marca mucho en su niñez. Él era un niño que él mismo se describe como un niño enfermizo, era un niño que tenía problemas de ese tipo, y lo de su mamá, digamos, su condición física, generalmente en algunos documentales que hay de él, incluso relata, ¿no?, que cuando había carrera siempre llegaba al final, era como el niño de esa posición. Eso lo afecta mucho a él en su autoestima, y cuando crece, pues va encontrando un lugar donde desarrollarse, ¿no?, por medio de las habilidades natas. Vamos a la siguiente diapositiva. Dibujar, que él era un excelente dibujante, ¿no? Entonces era muy introvertido él dibujaba mucho, y va a la universidad, y saliendo de ahí, se mete a trabajar como animador. Dentro de su formación, los mangas japoneses, digamos que las historietas son los que más le llaman la atención, y es cuando él comienza a encontrar, digamos, su vocación por medio de algunas películas que llega a ver ahí, que le llaman muchísimo la atención, y se decide estudiar esta disciplina de la animación. Oye, ¿esto del manga desde cuándo está? ¿Tiene mucho tiempo? Sí, para los japoneses son como sus historietas, digamos así, que para ellos se llaman mangas. Digamos que la evolución fue muy distinta en lo que era el occidente que en lo que fue con los japoneses, ¿no? Incluso los mangas se leen al revés, ¿no? Entonces ellos tienen una gran tradición, y en el caso de Japón había muchos autores, ¿no?, que él leyó las historias de Astro Boy, por ejemplo, ¿no?
Entonces, de todos esos autores lo influencian muchísimo y para ellos era como parte de su cultura popular. Hay que recordar que Hayao Miyazaki es de la generación de la posguerra, de un Japón destrozado por la guerra. Él nace en el 41, le tocan las 2 bombas atómicas y le toca crear una nueva economía, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses se quedan sin ejército y empiezan a reconstruirse. Entonces la mentalidad que ellos tienen pues es muy distinta, digamos. Y él, siendo una persona muy introvertida, encuentra en el dibujo y en los mangas algo que resuena con ellos. Digamos que la cultura de Japón es diferente a la nuestra, digamos que concede menos, están como muy aterrizados en una realidad basada en lo que es que ahora sí que te exploten 2 bombas atómicas en tu país, digamos en reconstruir algo. No es fácil, y más con sus, digamos, sus cuestiones afectivas, pero ellos piensan diferente. Y los temas que trataban también en sus animaciones son distintas, ¿no? Entonces él entra a una empresa de animación que se llama Toei Animation, que es mítica en el mundo de la animación, ¿no? Es la empresa que hizo Remy, por ejemplo, Heidi, ¿no? Me estás hablando de mi infancia secundaria. Pues sí, Heidi, me vas a hacer llorar. Lupin 3, o sea, cosas que fueron internacionalmente muy reconocidas. Él entra a trabajar ahí, ¿no? Entonces empieza su carrera como animador. Vamos con la siguiente diapositiva. Y pues lo que son las coincidencias que van pasando, ¿no? Como se llama destino y demás. Conoce a una figura fundamental para él, ¿no? Y se hacen muy buenos amigos, que se llama Isao Takahata. Y comienzan a trabajar juntos, ¿no? Entonces, en documentales sobre él hay mucha gente que lo conoció y dicen que era buenísimo. Era una persona que inventaba muchísimas cosas, o sea, dentro de la animación, y llega a destacar. Entonces, toda esa personalidad tan introvertida que él tenía, ese lugar que estaba buscando, lo encuentra ahí. Y empieza a desarrollarse primero como animador, y ya con Takahata empiezan a trabajar juntos y encuentra un ambiente que le permite a él empezar a crecer, ¿no? A desarrollar su talento al máximo. En una empresa que hace cosas muy fuertes para televisión, digamos que los animes en Japón, la industria de la animación se desarrolló mucho en televisión. Y pues estas historias que vimos nosotros de niños, pues son los que ellas lo hacían más, ¿no? Oye, pero además yo recuerdo, mi papá me contaba, ¿ves cómo lo solucionaron? Los japoneses tienen los ojos rasgados, pero en estas construcciones son ojos grandes que no tienen que ver con ellos. ¿Por qué? Bueno, eso es una cuestión estilística. Digamos, en lo que es la animación se refleja mucho la cuestión del diseño y la cuestión del arte. Para muchas personas la animación es como un arte en movimiento, así lo considero yo. Entonces la competencia, digamos, en lo que es el diseño de personajes fue muy distinta en lo que era, digamos, el occidente, con Disney encabezando el diseño de personajes, y los japoneses que hacen algo totalmente diferente. Entonces el anime tiene una construcción estilística muy fuerte. Los ojos grandes es una característica, la naricita más chiquitita, la boca. Entonces las proporciones incluso, por ejemplo, varían mucho. Entonces, para que un personaje se considere tierno, por llamarlo de alguna manera en el diseño de personajes, generalmente los ojos son grandes, la cabeza es más grande, asemejan a lo que son las proporciones de un niño más pequeño. Entonces ellos adoptan ese estilo desde los mangas, desde las historietas, y posteriormente lo pasan a la televisión. Y hay varios estilos dentro de lo que es el anime, que es un estilo muy rígido en el sentido de las proporciones que manejan. Es un estilo muy identificable, que a ellos les funcionó muy bien. Entonces él se acostumbró a trabajar con ese estilo y lo han seguido manejando todavía en nuestros días, con algunas variaciones, pero el estilo anime, digamos, de manejar las proporciones de los personajes es muy característico. Ok. Sigamos. Oye, perfecto. nada más dime, ¿qué pasó con su mamá? Bueno, no, su mamá estuvo enferma durante muchísimo tiempo, ya murió más grande. Ya él ya era director de películas cuando murió, pero siempre tuvo a su mamá enferma, pero fue una gran influencia para él. Incluso en sus películas hay personajes que son como reflejo de su mamá. Sí, ahorita que me dices, como me ha aventado todas las películas, sí estoy viendo a su mamá. Son mujeres grandes, fuertes, ¿no? Fuertes, así que tienen una personalidad fuerte. Entonces generalmente mete elementos de su mamá en las películas. Continuemos. Gracias. Perfecto, Perdón las preguntas. Pero... Vamos a la siguiente. Esta es una frase de Miyazaki que él mismo expresa en un documental. O sea, quiero que la gente se divierta, ¿no? Esa es mi motivación. Si puedo divertir a la gente, quizá merezca existir. Tengo la necesidad reprimida de sentirme útil. Ay, qué bonito. Entonces, desde su adolescencia, él tenía como esa necesidad, digamos,
desde que venía, y empieza a hacer sus películas y él lo dice, yo quiero que la gente se divierta, no hay como cosas escondidas en las películas, de otra cuestión. Maneja muchísimas temáticas que vamos a verlas, ¿no? Pero su principal función es que se divierta la gente. Entonces Toei Animation, todas las series que ellos hacían son series de animación de entretenimiento, son series comerciales que tuvieron muchísimo éxito y sobre todo se integra el sistema comercial de la animación. Tiene muy presente. Y es un mercadote. Sí, es un mercado que compitió en ese continente mucho tiempo contra el mercado Disney, ¿no? Y aquí hay que entender que ahorita tenemos una gran difusión de ese tipo de animaciones, pero en ese momento no pasaba. Por ejemplo, los norteamericanos tuvieron muy cubierto todo el mercado durante décadas, ¿no? Entonces aquí no entraba animación japonesa más que lo que ellos querían que entrara. De hecho, estas animaciones de Rem y Heidi las veíamos en canales de ¿cómo era? Imevisión o en Canal 11, como más en el sector público. Pues no, esas fueron muy comerciales. Honestamente no me acuerdo dónde pasaban. A mí como nada más me dejaban ver el 11 en las mañanas los domingos, no me dejaban ver Chabelo, tenía que ver esas cosas. No, yo sí me corrompí con otros canales. Pero mi papá me tiene traumada. Pero sí las pasaban allá. Sí. Pero aquí sí llegó todo ese tipo de series, llegaron con nosotros, las series de televisión. Donde se empezó a complicar fueron con las películas, que no todas llegaban, ¿no? Pero las series de televisión sí las llegamos a ver. Pero son durísimas, por eso te digo que ellos tienen otra mentalidad diferente, ¿no? Si te acuerdas, yo digo, una de las cosas más fuertes de mi niñez fue cuando se muere el señor Vitalis en Remy. No, bueno. ¿Y hay quien vuelve a verla? Sí, todavía. No, yo con una tuve, no me acuerdo, estaba ahí con mi familia, hasta me acuerdo cuando lo vimos, ¿no? Sí. Eran cosas que como niño no te esperabas porque el estilo Disney no es de esa manera, no te muestra esas cosas. Sí. Es como el happy ending y estos cuates, pues no. Ellos sí son como mucho más realistas en relación a lo que te ponían, ¿no? En las series de televisión. Okay. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Entonces Miyazaki empieza a avanzar más en su carrera, empieza a dirigir algunos capítulos, ¿no? De algunas series muy famosas ahí, en japonesas. Una es Conan, el niño del futuro, Lupin 3, ¿no? Que es una serie que fue muy famosa, y es una película del personaje que se llama El castillo de Cagliostro, ¿no? Wow. Él ya tenía 38 años, ya no era tan joven, y empieza su carrera como director, nada más que la cinta no tiene un gran éxito comercial. Y él empieza a buscar vender ideas a los productores para que lo hicieran. Y dentro de esas ideas ya venían las semillas de historia, ¿no? De las historias, por ejemplo, de la princesa Mononoke, de varias de sus películas, pero nadie las quería comprar, ¿no? Lo consideraban que sus ideas eran viejas, ¿no? Que ya estaban como un poquito anticuadas. No, pero además cuando te preguntan, ¿y de qué trata? ¿Cómo la cuentas? No las puedes contar, las tienen que ver. Bueno, es algo que me pasa con él, ¿no? Pero a ver, la del Castillo Vagabundo, ¿de qué trata? No la puedes narrar como narras La Cenicienta, ¿no? Pues tiene su manera muy particular de contarlas, a pesar de que creo que es un estilo que también es comercial dentro de su estructura. Sí, digamos que Miyazaki es de los que podríamos llamar directores de culto. Exacto. Él hace las películas que él quiere. Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo surge esto, ¿no? No te vuelvo a interrumpir. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Y cuando el tipo estaba tratando de encontrar trabajo que nadie lo contrataba, se acerca un director de una revista de manga y le proponga que él dibuje un manga en series en su revista, ¿no? O sea, que tenga como capítulos, ¿no? Esta persona se llama Toshio Suzuki, que es importantísimo para Miyazaki. Y él empieza a dibujar el cómic de Nausicaa of the Valley of the Wind, ¿no? Nausicaa en el Valle del Viento. Y tiene un gran éxito. Vamos a la siguiente, por favor. Y entonces, al año siguiente, con el éxito que tuvo Nausicaa, Suzuki convence a Miyazaki de esa misma historia a hacerle una película, ¿no? Y empieza él a producir con él. Digo, se encuentran ahí. Lo convence, Miyazaki acepta, empiezan la producción de la película, que él la dirige de su propia historia, y surge la primera película de él, ya como digamos, escribiendo, dirigiendo, que se llama Nausicaa en el Valle del Viento, y estrena la película en 1984. Los 80 son una época muy importante en relación a lo que es la sustentabilidad ambiental. La década de los 80 ve surgir la primera definición, digamos, de desarrollo sustentable,
que se hace una comisión especial en Noruega, y no es el único autor que empieza a tocar esos temas de forma transversal, por llamarlo de alguna manera. Está Frederick Bach, que en las finales de los 80 llega a ganar un Oscar como un mejor cortometraje en ese concurso, que se llama El hombre que plantaba árboles. Entonces los 80 marcan, digamos, el inicio de la conciencia ambiental tan fuerte que tenemos ahorita. Y él le entra a esto. Vamos a la siguiente. Y la película de Náusica se ve influenciada por un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, que quería poner esto porque son los diseños de personaje de la película, que ahorita pues no nos recuerdan estas proporciones que él tiene, con películas que en ese momento tenían que ver con la ciencia ficción. Ahorita no sé las películas que han ido a ver últimamente, pues, ¿no? Los gusanos de dunas, las proporciones tan grandes, son muy similares a muchas cosas que él llegaba a manejar. Y en algún momento, en el futuro de su carrera, lo fue a buscar un autor que es reconocidísimo de cómics francés, que se llama Moebius. Lo va a buscar directamente porque lo admiraba mucho y hacen una exposición los dos de los dibujos. Wow. Entonces hay personajes de Moebius que se parecen mucho a los de él. Y en la entrevista que les hacen, él dice que, bueno, cuando ya la hizo, él ya tenía un estilo muy maduro, pero definitivamente los diseños de Moebius lo llegaron a influenciar a él, ¿no? Dos grandes exponiendo al mismo tiempo, muy curioso. Vamos a la siguiente. Y aquí empezamos ya con lo que hace Miyazaki de crear mundos, que esto es bien importante, porque en la historia del cine de animación y en el cine convencional hay directores que se reconocen por crear mundos completos, universos, ¿no? En lo que es el occidente, está Steven Spielberg, por llamarlo de alguna manera, George Lucas, ¿no? Tenemos todo lo que es la construcción del mundo del Señor de los Anillos, de Peter Jackson, pues él es un constructor de mundos totalmente, ¿no? Y aquí empezaba él ya a mostrar todo lo que íbamos a venir a hacer después. Entonces, con esta película, oficialmente se inauguran los estudios Ghibli, en donde viene su productor, ¿no? Y viene otra figura muy importante. Vámonos a la siguiente. Este es otro diseño de Náusica que quería que lo vieran, que tiene que ver ya con lo que es la ciencia ficción, las máscaras que él usa, los planeadores y sobre todo las figuras femeninas, ¿no? Sí. Él refleja mujeres fuertes, mujeres que toman decisiones. Empoderadas. Empoderadas, muy empoderadas, ¿no? En un tiempo que el occidente no lo hacía. Muy diferente a las heroínas de Disney, por llamar de alguna manera, ¿no? Nada que ver. Las de ese momento no tienen que ver. No, nada que ver. Estamos hablando de los 80, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Tú no habías nacido, ¿sí? No, sí, yo ya había nacido, yo nací en el 71. Ok, está bien, está bien. Entonces, surge en los estudios Ghibli. Y los estudios Ghibli, digamos, se fundan con Miyazaki, Toshio Suzuki, que es el director de la revista, que es el productor, digamos, de todas las cosas, y su amigo del alma, que es Isao Takahata. Entonces empiezan a construir el estudio con narrativas que vienen centradas en dos formas distintas. Vámonos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? Este es el logo de Estudio Ghibli, que ya tiene a Totoro, que todavía no habían hecho en ese momento, pero lo quise poner porque el personaje es tan famoso que ya es parte, digamos, del logo. Vamos a la siguiente, por favor. Y empiezan a realizar películas, ¿no? En el 86 realizan El Castillo en el Cielo, que también es bastante famosa, donde nos empiezan a mostrar también otro tipo de mundos muy fantasiosos, ¿no? Una cuestión que podríamos llamar nosotros incluso como surrealismo, ¿no? Un realismo mágico, tal vez en América Latina. Vamos a la siguiente. Solo esa imagen me recuerda a los azules de Avatar. Ahí vamos, ¿no? Porque si ves esa figura, por ejemplo, esta construcción, pues ahorita vamos a ver qué tanto ha influenciado Miyazaki, porque lo puedes ver, ¿no? La paleta de colores. En el 88 dirigen Mi vecino Totoro, que es un peliculón que marca totalmente al personaje, y es una película que ves cómo y hace una gran influencia a los demás, ¿no? Por ejemplo, ves la niña, por ejemplo, cuando conoce a Totoro, pues no se espanta por el monstruo, al contrario, se le va encima. ¿No? Incluso hay una escena donde abre la boca Totoro, se ve la cámara desde adentro y la niña está feliz casi viéndolo y se hacen muy buenos amigos. Y aquí puedes ver, por ejemplo, ¿qué te recordaría una película de un monstruo? Exactamente. Sully, la niña. O sea, ves la influencia tremenda que tuvo después. El castillo flotando, con las piedras flotando, con esa paleta de colores, el cielo totalmente azul. Vamos a Avatar, vamos a la siguiente, por favor. Estas escenas, por ejemplo, de lo que es Totoro, y ya aquí empieza a manejar, Miyazaki siempre maneja mucho lo que es la cultura japonesa y la sustentabilidad, ¿no? La cuestión del medio ambiente como algo que tienen que apreciar.
Incluso él mismo, en algunos libros, algunas entrevistas, él mismo manifiesta que a los niños se les tiene que enseñar lo que es el medio ambiente, se les tiene que enseñar dónde están viviendo. Ahorita vamos a otra película más, vamos a la siguiente diapositiva. Esta es otra de las películas ya encarrerados, digamos así, que se llama Kiki Entregas a Domicilio, que son películas que se identifican muy bien con un público infantil al cual va dirigido, ¿no? Y son películas que van saltando de ciertas temáticas, pero siempre tratando de divertir a la gente y siempre va mostrando cosas de Japón. Siempre va mostrando la cultura de Japón y su relación que tienen con el medio ambiente y cómo ven ellos esa relación, que es muy diferente a lo que nosotros tenemos en Occidente. Otra cultura, otra religión y otra manera de ver la vida, ¿no? Aquí están más enfocados a la parte amorosa y romántica, ¿no? Es distinto, digamos que la cultura japonesa y son más budistas, aquí tenemos una cultura más católica, cristiana, y eso pues hace que las películas sean totalmente diferentes, el mal, ¿no? Totalmente, sí. ¿no? Si tú ves La Bella Durmiente, por ejemplo, la batalla final, pues es la batalla del príncipe Felipe contra el mismísimo Satanás, ¿no? Y entonces el escudo tiene una cruz, la espada cuando la avienta, las hadas moviéndose. Aquí es distinto. Y la mujer esperando el amor eterno. Aquí es muy diferente, ¿no? Cómo lo ven ellos, esa relación, y tiene una relación muy centrada en relación a la cultura de ellos, por lo que fue levantar Japón en la posguerra. Vamos a la siguiente. Y aquí Ghibli se empieza a convertir en un gran estudio de animación en el Oriente. Todavía en ese momento las películas no se estrenaban en México, era distinto. Es la época, digamos, donde los Estados Unidos tienen toda una injerencia muy fuerte en nosotros en relación a la cultura. Entraba todo lo de Estados Unidos, pero era complicado todavía encontrar películas de animación. Tenías que ir literalmente a los tianguis y comprarlas en VHS, ¿no? O ir a tiendas muy especializadas. Sí. Para la gente que nos ve, los 80s no había internet, no había teléfonos celulares, no había Amazon. Sociales. Entonces era muy restringido lo que tú podías conseguir. Y quizás hasta los 90s que ya estaba Mix Up donde podías pedir. Pues ya a finales de los 90s es cuando esto se empieza a abrir, ahorita vamos a ver cuándo, pero todavía esto era algo que casi nadie conocía y era muy propio de su cultura. Vamos a la siguiente. Entonces aquí su amigo, digamos, es el que empieza a hacer Takahata más películas y se empiezan a dividir, ¿no? Isao empieza a hacer películas que son como más realistas. Entonces digamos que Hayao Miyazaki hace lo fantasioso, los mundos distintos, presenta algo que nunca habías visto y él presentaba historias, Isao Takahata, que son más reales, presentaba una manera diferente de ver las historias como más comunes. Y hay películas que son muy fuertes. La tumba de las luciérnagas es una de las películas más deprimentes animadas que hay. Es tremenda esa película. Entonces se empiezan a dividir y los dos son directores que marcan cómo se hace una película. Los dos tenían una idea y todo el estudio empieza a trabajar sobre esa idea. ¿Sí? En Occidente es más como que un grupo de personas se reúnen, hacen un guión, hacen una película específica. Ellos no, ellos decían, yo quiero hacer una película de esto, y todo el estudio funcionaba alrededor, ¿no? Entonces, este trío tan especial de genios, los tres, ¿no? Porque el productor también tenía una visión tremenda. El productor se encarga de conseguirle dinero a los dos y a mantener el negocio funcionando. Creer en el proyecto. Creer en el proyecto. Y creer en ellos, ¿no? Creer en ellos. Entonces hacen estas películas, él sobre todo, en el 88, en 1991, y El cuento de la princesa Cayuga, que está nominada al Oscar, que es un peliculón, también es preciosa, no son películas muy bonitas, y pues él muere en 2018, y pues lo quería mencionar porque es parte de lo que vamos a ver al final de la presentación. Es un durísimo golpe para Miyazaki, y se nota a leguas que cambia su manera de ver el mundo con él, ¿no? Pero son grandes amigos que dirigen los dos un estudio ya mítico. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, esto es una caricatura de los dos, que eran grandes amigos los dos. Entonces, la forma de ver las cosas es diferente, pero es muy similar, ¿no? Su forma de trabajo y su profesionalidad. No, se complementan total y completamente, toda su vida juntos, ¿no? Incluso en una entrevista, ¿no? Takahata dice que él ya no se fue por la línea de Miyazaki, dice, es que era demasiado bueno, ¿no? Entonces él se va como por otra vertiente diferente, con la misma calidad, la misma estructura, ¿no? Pero son distintas temáticas. Vamos a la siguiente. Vuelven a sacar otra película, en el 92, ya los 90, Porco Rosso,
donde siguen con sus personajes fantasiosos, empiezan a meter ya temáticas de aviones, que le gustaba también. Se ve mucho la influencia de la guerra, ¿no? Sí, no, totalmente, sí. ¿no? La cultura japonesa de la guerra en ese momento, y otra vez protagonistas femeninas muy fuertes, ¿no? Mujeres muy fuertes. Es cierto, nunca las ves débiles a ellas, no, ni esperando a un príncipe. No, para nada. Cero. Son dos características muy fuertes del cine de Miyazaki. La cuestión de la cultura japonesa, la sustentabilidad y la relación con la naturaleza y el empoderamiento de la mujer. Hasta niñas son fuertes. Sí. Vamos a la siguiente. Aquí, por ejemplo, empieza lo que comentábamos ahorita, las temáticas que empiezan a definirlo, ¿no? Que ya estaban cada vez más en las películas, el medio ambiente, las tradiciones y cultura japonesa, ¿no? Y las protagonistas. Vamos a la siguiente. En 1997 Ghibli estrena una película que para mí es la cúspide de los estudios, ¿no? Son dos películas que vienen muy unidas, que son La Princesa Mononoke. Que la Princesa Mononoke se van ya a construir un mundo completamente distinto, nos presentan lo que es una sociedad en donde los protagonistas no son los jefes, ¿no? Son, digamos, los obreros de ese momento que están ahí. Sí, es la gente que nadie se fijaba en ellos, y la relación que empiezan a tener con un conflicto que hay con el bosque, con los espíritus del bosque. Y empieza a inventar un universo totalmente diferente, ¿no? Incluso él dice, bueno, ¿cómo son los espíritus? ¿Cómo diseñamos a los espíritus? Pues hace toda crea un mundo nuevo, estética, ¿no? Sí. Totalmente, y tiene figuras durísimas. Quería poner esta, por ejemplo, porque hay series que son totalmente influenciadas por él. Por ejemplo, Avatar, La Leyenda de Aang. Si tú ves esto y te acuerdas de una parte de Aang, ¿no? Cuando se convierte en el espíritu del agua, que está él en medio, pues ves esto y te lo recuerda. La paleta de colores, el mundo espiritual. Exacto. ¿No? Totalmente, ¿no? Que es muy, digamos, de Oriente, pues es en muy buena parte definido por Miyazaki y todo su staff, ¿no? Su estudio. Vamos a la siguiente. Entonces aquí vemos protagonistas otra vez femeninas que son fuertísimas, ¿no? Aquí el personaje femenino que anda con el lobo es, digamos, muy salvaje, muy puro, ¿no? Es un tipo de fuerza muy particular, ¿no? Una fuerza femenina muy fuerte que se complementa muy bien con el personaje masculino desde el principio, ¿no? Que empiezan con que lo que está destruyendo. Aquí vemos otra imagen donde está lo que él llama como el espíritu del bosque, que es una especie como de ser mágico, que es como una especie de venado, con una cara muy particular, que también lo retoma. Hay una película que se llama Blancanieves y el cazador, ¿no? Gringa, en donde hay una parte donde sale el espíritu del bosque, que también es un venado, que si los ves a los dos... ¿Cómo sería bueno que dieran créditos, no? ¿Cómo sería bueno que de repente alguien dijera, pues son influencias fíjate que me tremendas. influí y me gustaría que supieran que estos fueron mis mentores involuntarios, pero los retomé? Pues hay gente que crea mundos y que son referentes, ¿no? Miyazaki es uno de ellos, y esta película yo creo que por eso es tan importante para mí, como yo lo veo. Vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí, por ejemplo, tenemos otra escena, ¿no? Donde hay una especie de virus, unos gusanos que se están comiendo directamente. Que el mismo Miyazaki en una entrevista dice, bueno, cuando yo me enojo siento como gusanos que me envuelven y explotan y no sé qué. Entonces él se reflejaba mucho en relación a lo que ponía en sus películas, ¿no? Entonces él llegaba, hacía el guión, hacía todos los storyboards y se los iba pasando. Y su metodología de trabajo era muy particular, porque muchas veces empezaban y ni siquiera sabían cómo iba a terminar la película. Entonces él estaba pensando cómo terminarla, cómo iba a ir, en qué se iba a influenciar, ¿no? Esta frase es muy, muy, muy bonita, la sacamos de ahí, es: las personas, bestias, árboles y el agua son dignas de vivir, ¿no? Los seres humanos no pueden vivir solos. Necesitamos hacerles espacio a las bestias, árboles y agua también, ¿no? Hice La Princesa Mononoke con esta mentalidad. Entonces ahí ves directamente lo que hay, ¿no? Es una película que lo que está buscando es generar una conciencia, pero es muy especial. Por ejemplo, comentábamos un corto de Frederick Bach, el de 88, El hombre que mataba árboles, que es mucho más suavecito en relación, ¿no? Es un hombre que llega en un desierto, planta semillas él solo y crea todo un bosque. Aquí el choque es brutal y es tremendo, ¿no? Es tremendo. Entonces sí te está mostrando cómo le estamos haciendo daño a la naturaleza, y cómo la naturaleza también siente, y cómo la naturaleza tiene mucho que ver con el ser humano y con el mundo en el cual estamos viviendo. Vamos a la siguiente diapositiva. Este es otro fotograma de los dos protagonistas, que ahí puedes ver el estilo anime en todo lo que da, ¿no? Este es muy clavado, totalmente el estilo de los dos personajes, el masculino y el femenino, con ligeras diferencias,
pero es la relación que te pone él, ¿no? Los dos mundos diferentes. La niña, que es una humana, pero está en la naturaleza, y el niño, digamos así, que lo trata de hacer, ¿no? En una película, entre los dos, digamos, te muestran como la inocencia, que todavía no están muy, digamos, corrompidos por el ambiente. Vamos a la siguiente. Lo que pasa en la siguiente, dice Rafa Meneses. La más reciente que he visto es la de Karigurashi no Arrietty. Arrietty y el mundo de los diminutos. Está genial, todas están geniales. Hola, me gusta la de Pompoco, de los mapaches que se transforman en humanos para impedir la destrucción de su bosque. Sí, también. Gracias, Rafa, por tu comentario. Muy ambiental, sí, que los mapaches viene en una tradición también japonesa de unos seres que los mapaches se pueden convertir en lo que quieran y se convierten pues en humanos para defenderse, ¿no? Esta que la quería poner porque es una escena muy fuerte al principio que el mismo Miyazaki no sabía qué tanto influencia iba a tener, donde el monstruo se convierte así como una bestia, ¿no? Una bestia total, ¿no? Y aquí estamos con el protagonista. Vamos a la siguiente, donde el diseño es un poco más agresivo. Aquí está el cartel de la película, ¿no? Que es muy fuerte, otra vez con la protagonista, ¿no? Incluso la pose de la protagonista, la fuerza física que te proyecta, todo, ¿no? Vamos a la siguiente. Y aquí vamos en el 2001, donde es la película que marca la internacionalización. Gracias. Muchas gracias, de los estudios Ghibli y de Miyazaki, ¿no? Se hace muy famoso a nivel internacional y es una película que, a mi parecer, sin la princesa Mononoke no hubiera tenido ese reconocimiento. Y también es curioso que pase en ese momento porque es cuando la globalización estaba todo lo que daba. En el 97 es la firma de los tratados de libre comercio también en América, en donde ya empieza a entrar, digamos, el oriente a nosotros y el occidente a entrar, digamos, al mercado oriental, ¿no? Entonces se nomina para muchos premios El viaje de Chihiro y es donde gana el Oscar incluso y el Oso de Berlín, ¿no? Y es una película también muy particular, en donde digamos que todo lo que nos muestra ya es distinto, se sale un poco del bosque y entra a la ciudad, ¿no? Entonces en un mundo que es como Tokio, surrealista, entra a todos lados. Vamos a la siguiente. Y es una niña que no la ves espantada, anda buscando, ahí está, no se deja en su intento, y se aparecen personajes que desde el punto de vista occidental son horrorosos, son aterradores, y ella sigue y está en la búsqueda. Pues ¿no? Es un diseño muy distinto. Por ejemplo, aquí vemos a dos personajes muy característicos de la película, ¿no? El famoso Sin Cara, que ya lo ves ahorita hasta en llaveros. Entonces ves toda la relación que ella tiene con ese mundo, digamos, espiritual y cosas que pasan, ¿no? Incluso con sus papás, ¿no? La onda de los puercos y todo lo demás. Es un viajezote, ¿no? Ahora sí que hacen ellos con la película. Una película muy famosa, que si te fijas incluso en la paleta de colores te recuerda, no sé, las paletas de Magritte de muchos autores, ¿no? Y esa es una de las características que tiene esta película, que él sabe muy bien cómo incorporar lo que son las técnicas del arte occidental, que vienen del Renacimiento, viene del uso de la perspectiva, el volumen y la sombra, para hacer toda una construcción tremendamente poderosa del mundo que él está haciendo, ¿no? Muy tridimensional. Y bueno, vamos a la siguiente, donde todavía nos muestra todo este tipo de cuestiones. Si ves los dragones, todos los personajes que nosotros observamos que la siguen, pues son seres mágicos que vienen sacados totalmente de la cultura japonesa y las mete a la realidad contemporánea, ¿no? Le está enseñando a los niños, digamos así, de dónde vienen, niños que ya están más influenciados por la tecnología. Estamos hablando del principio de los años 2000, ¿no? Vamos a la siguiente. Sí. Esta es una frase también de él. Dice, nosotros los animadores estamos en esta profesión porque dejamos cosas inconclusas en nuestra niñez, ¿no? Sí. Que es muy curiosa esa entrevista. Roberto, a ver, es cierto, Roberto. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Yo creo que todos los que nos dedicamos a la animación somos como niños en muchos sentidos. Coleccionamos los muñequitos, los cómics. Sí, todavía. Hemos visto tu oficina. Sí, un día váyanse a dar una vuelta en la oficina de Roberto. Hay cientos de personajes de fondo, que es toda una experiencia ir a tu oficina. Mis libros de arte, de películas. Y sí, yo creo que sí es algo que traemos cargando desde niños, que no dejamos, ¿no? Y es muy curioso porque en esa entrevista él mismo dice, no, pues la gente que acabó con su niñez bien se dedica a otra cosa, ¿no? Los que nos dedicamos a animar somos gente que dejó algo inconcluso, que queremos terminar todavía, lo queremos hacer, ¿no? ¿Y cuál es el punto? ¡Qué padre! No, pues qué padre. Qué padre tener ese espíritu.
de Qué padre. descubrimiento, que es lo que tiene la niñez, la sorpresa, la curiosidad. No, y encontrar tantas cosas, ¿no? En lo Ajá. que es común, otra manera de ver el mundo, ¿no? Otra manera de ver la vida. Es muy curiosa esa frase, pero me gustó muchísimo. Te mando un saludo, dice Guadalupe Saldaña. Muchas gracias por esta bella charla. Dice que todas esas películas tocan fibras, emociones y dan esperanza. Totalmente, Sí, gracias. totalmente. Vamos a la siguiente. En el 2004 estrena El Castillo Vagabundo, que también tiene una nominación ya al Oscar, ya totalmente instalado Miyazaki en el mercado, digamos, occidental. Entonces ya se pueden ver más películas de él, ya descubres todo ese mundo, ¿no? Para el que lo quiera ver. Y es, digamos, la batalla que hay en el mundo de la animación con otras empresas que empiezan a construir sus propios universos también, ¿no? Que es el caso de Pixar con Disney, Sí, ¿no? qué Que bonito empieza cada también. vez la animación por computadora. Y es muy curioso porque todavía ellos, a pesar de que empiezan a meter computadoras en el desarrollo de sus animaciones, no abandonan la animación tradicional. Sí. Que esto es muy importante porque llega un momento que el mercado norteamericano de la animación decidió que ya no iba a haber animación tradicional. Dicen, de hoy en adelante se acabó la animación tradicional, todas las películas van al 3D. Entonces el sindicato de animadores capacita a todo el mundo para que aprendan los programas más fuertes en ese momento, Maya, porque era digamos, de los más sólidos, y entran a todo ese mercado, ¿no? Pixar está elevándose con toda la fuerza que tiene, digamos, creando sus propios universos, y ellos, a pesar de meter tecnologías digitales, siguen dibujando. Siguen con esto. Colorean obviamente ya en computadora, pero siguen dibujando a mano. Y Miyazaki sigue revisando cada uno de los dibujos que se hacían en las películas. Como él fue animador, agarraba cada dibujo de cada animador, revisaba, checaba y corregía, ¿no? Fíjate, Tremendo. hace muchos años, cuando salió muchos años después de que obtuvo el Oscar con la de El viaje de Chihiro, hicimos un evento de animación, porque hice una exposición sobre lo que era la animación, y pasamos el Castillo Vagabundo, el viaje de Chihiro, pero el extra, en el DVD venían los extras, y en el extras venía cómo se hizo, un deleite, porque veías a Miyazaki revisando los dibujos, cómo ensayaba la voz la cantante que llevaba toda la musicalización de la película, los que doblaban las voces, era un deleite, pero ya después ya no volvieron a sacar esos extras de cómo se hizo en las otras películas en DVD. Fue una moda que pasó, yo también tengo muchos DVDs donde me gustaba mucho ver cómo se hizo. El detrás de cámaras, detrás de cámaras, es padrísimo, sí. Perdón, síguele. No. Es que Vamos es muy a la bonito siguiente. eso. Y la pasamos aquí, en esa época. Estas son unos avances también del Castillo Vagabundo. Y puedes ver la paleta de colores tan bonita, hombre. colores tan brillantes, tan vibrantes, ¿no? Cómo lo combinan. Y sobre todo, que es impresionante para que los que nos gustan las películas de animación, unos fondos que no los puedes creer. Y fondos, pinturas literales que salen 3-4 segundos en la pantalla Sí. y ya no los vuelves a ver, ¿no? O sea, cómo trabajan a ese nivel de calidad y de perfección. Vamos al siguiente. Aquí es otra película que fue muy popular allá en América, que es Ponyo, digamos, que el título, digamos, que se llama Ponyo en el acantilado. Aquí le pusieron como Ponyo y la historia de la sirenita o el misterio de la sirenita, un rollo así, ¿no? Tratando de emparejarlo un poco más con la sirenita, ¿no? Que aquí es muy distinto porque es este pececito que se convierte en niña, que quiere ser niña, pero tiene una relación muy particular con un niño de 5 años. Y tiene escenas bellísimas, ¿no? Cuando va corriendo la niña, por ejemplo, con los peces, pesa el coche alrededor. Una película muy bonita, ¿no? Viendo, digamos, esa aproximación temática desde un punto de vista cultural totalmente distinto. Vamos a la siguiente, por favor. Ya Dice nuestra querida Marta Flores que ama a la de Poncho. Sí, es un peliculón. Gracias, Martita. Es muy bonita película, Sí. te digo, tiene escenas muy, muy bonitas y siempre te mete la cultura japonesa de alguna manera, ¿no? El pueblo que te pone él cuando van en las canoas, cuando ves el niño, cómo se relacionan, cómo la niña misma, el pececito se quiere convertir. Es una aproximación tan distinta, digamos, a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en Occidente, entonces la disfrutas mucho. Sí. Y en Japón sus películas eran súper esperadas, ¿no? La de Ponyo, por ejemplo, en el estreno ya todo el mundo estaba formado, todo el mundo estaba con muchísima expectación de lo que era Miyazaki en Japón. Aquí nos llegó por DVDs, nos llegó por VHS, nos llegó, digamos, por otro lado.
en poderlo ver, y pues son películas que era muy raro verlas en el cine, las tenías que comprar ya en un DVD y verlas en tu casa, ¿no? Entonces es como diferente la manera de verlo. No, la experiencia es totalmente distinta. Pero esta sí estuvo en la Cineteca. Sí, esta ya la vi en la Cineteca. Esta ya es una película que en su momento anuncia él que es la última. Entonces es en el 2013, él ya era mayor, ya estaba alrededor de los 70 años, por ahí cuando la hace, y ya empieza a abordar otro tipo de temáticas, ¿no? Esta película está centrada en un diseñador de aviones, ¿no? Para la guerra mundial. Sí. Entonces vamos a la siguiente imagen. Entonces se mete ya temas que no eran muy propios de él, por llamar de alguna manera, muchos más centrados en la realidad, que no por eso pierde la belleza. Podemos ver aquí, por ejemplo, estas dos imágenes muy dramáticas, una del cielo japonés, destruido el avión, y la otra, el cielo tan bonito, ¿no? Todos los colores que manejaba, fíjate nada más el fondo, con los personajes moviéndose. Es una característica tan fuerte de las películas de Miyazaki, que literalmente te envuelven, ¿no? Te meten en el ambiente, todo está perfectamente diseñado y creado, cada cuadro, cada fondo, para divertir a la gente, que es lo que él quería, pero al mismo tiempo te está comunicando mensajes muy fuertes, ¿no? Muy, muy bonitos. Vamos a la siguiente, por favor. Esta es otra frase de Hayao Miyazaki, ¿no? Que él dice: creo que la visión del mundo y la técnica que uno tiene es indivisible. Él como artista, como creador, él aprendió a animar en papel. Incluso hay un premio que le dan a él. Él no es una persona, comenta en una entrevista, que por qué no iba a recibir sus premios, ¿no? Dice que él no es del carácter de ir a un lugar donde no sabe si se va a sacar el premio o no, y ser políticamente correcto, de felicitar al que se lo gane, ¿no? Él mismo lo dice. Entonces dice, yo prefiero no ir. Ay, sí, qué gusto que ganó el otro. Cuando ya me dicen que voy a recoger el premio, voy, ¿no? Pero en eso yo sí paso, ¿no? Entonces, a la entrega de los Óscares no fue, al Oso de Berlín tampoco. Entonces hay una entrega que sí le dan como un Óscar honorario, está él, ¿no? Donde él comenta la suerte que tuvo de llegar al mundo de la animación haciéndolo en papel y en lápiz, ¿no? La suerte que ha tenido de hacerlo. Y la verdad, lo que es pues el destino, ¿no? Hay un discurso muy fuerte de Steve Jobs, que da a unos alumnos de la Universidad de Stanford, donde cuenta 3 historias, y una de ellas dice, la conexión de puntos. Dice, en la vida vas a tener puntos que se van conectando y no te vas a dar cuenta hasta el final. Jobs lo hace con su propia vida. Sí, pero la vida de Miyazaki, si tú lo ves, las personas que conoció, cómo las conoció y cómo las cosas se fueron conectando, parece un camino que venía así como directo, ¿no? Directo, sobre todo en el mundo de la animación, que es difícil, digamos, destacar. Él llevó un camino que lo llevó hasta ese nivel total, ¿no? Y te digo, hizo un estudio que es Ghibli, donde todo el mundo jalaba lo que él quería. Él era el que decidía qué iba a hacer, y todo el mundo esperando a que él se le ocurriera la historia. Y si él decía se hace, se hace. Y súper exigente el señor, ¿no? Hay un documental muy bueno que se llama 10 años con Hayao Miyazaki, que pueden ver, lo pueden buscar en internet, está en la NHK de Japón, tiene 4 capítulos. Y hay uno muy fuerte. ¿Lo buscan en YouTube? ¿O puedes ponerlo en Google, directamente te da la dirección y está gratuito. Pueden ver los 4 capítulos. Tienen subtítulos al español. Ah, muy bien, gracias. Y hay una parte, sí. Eso es importante saber. Sí, hay varios de él muy, muy, muy buenos. Ese es muy bonito porque te muestra la personalidad tan exigente que él tenía. Y hay una parte donde su hijo, Goro Miyazaki, estaba dirigiendo una película en el estudio. Entonces no le estaba quedando tan bien como ellos querían. Entonces se mete en el lío él, están viendo qué van a hacer. A final de cuentas su hijo hace los cambios, digamos, necesarios, se meten los productores, pero ves la exigencia tan fuerte que tuvo para su hijo, ¿no? Entonces una frase, si no puede con el trabajo, que lo deje. Entonces facilito. Ahora sí no que... No fue, ay, mijito, yo te lo hago. No, fue un tipo muy exigente, ¿no? Y es curioso porque te das cuenta el ambiente donde crecieron en Japón. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí vamos con algunas imágenes de su última película, ¿no? Sí. El niño y la garza, que es una película muy esperada, pero muy poco publicitada, ¿no? Fue una película que literalmente hicieron el cartel y la estrenaron. Entonces ibas tú casi a ver, ¿y esta quién la hizo? Pues Hayao Miyazaki. Tenías que saber, ¿no? Que era Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki. Exacto. Entonces es una película que recupera la parte tan fantasiosa, por llamar de alguna manera, espiritual de Miyazaki, ¿no? Recupera muchas cosas del viaje de Chihiro, recupera cosas de la princesa Mononoke, y recupera como esa cuestión.
Y también se mete a una onda muy real de un niño en un duelo tremendo, ¿no? Un niño que pierde, digamos, a su mamá en un incendio. A él mismo le preguntaron si es biográfica, dice que tiene toques biográficos, pero no es totalmente biográfica. Una película que se tarda 7 años en realizar. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? La estrena con 82 años de edad, ¿no? O sea, dices, cómo increíble, ¿no? Un artista de 82 años de edad lanzando una película así, ¿no? Tan fuerte. Se estrena El niño y la garza. 7 años se llevó haciéndola, en donde cuando su mismo productor lo entrevista, está preguntándole, oye, ¿y qué te dejó esta película? ¿No? Y le dice, no, pues me dejó muy cansado. Es lo que te iba a decir. O sea, así lo dice, en la entrevista está él y le dice, no, pues me dejó muy cansado, Sí, así de aquí. ¿cómo no? ¿No? Que se la Pero además aventó. la revisión personal, aunque no sea biográfica, tiene escenas de su vida. Sí. Bueno, evocaciones de su vida, ¿no? Y habla del duelo, que no Ajá. es fácil manejarlo en animación, ¿no? Yo ya había visto otras películas animadas que tocaban la parte del duelo. Esta la toca de una manera muy particular y se mete también con cuestiones, para mí, hasta religiosas, ¿no? Hay una parte en la película muy bonita donde entra a un cierto lugar y encuentra una niña que se prende con fuego, ¿no? Y se empiezan a hacer amigos, ¿no? Y hay una parte que le dice, oye, ¿sabes qué? Tú me caes muy bien. Cuando baje voy a ser tu mamá, ¿no? Y se dicen, órale, nos vemos abajo. Y te quedas, espérate, pues ¿dónde están, no? ¿Dónde se fue a meter el niño? Como que pasa un rollo así muy padre. Es una película no, digamos, no tan comercial, no tiene un ritmo tan rápido como las demás. Y creo que es una película que empieza a meter cosas que él ya viene pensando de su muerte, ¿no? Él es una persona muy centrada en que ya desde el 2013 dice, no, yo ya me voy a retirar, ya estoy grande, ya... Y está muy consciente, y cuando se muere su amigo en 2018, Isao Takahata, se ve que le llega al alma incluso un discurso muy sentido, o sea, como dice, ¿y ahora qué es esto? Entonces yo siento que esta película la hace como una especie de homenaje a su amigo. Y a su vida. Sí, creo que por ahí hay una entrevista donde dice que se la va a dedicar a sus nietos para que ellos la vean después, y es como un testamento de él en un periodo de su vida, como que está muy consciente que en cualquier momento... deja este plano y sigue trabajando, ¿no? Todavía. La película se hizo famosísima a nivel internacional, ganó todos los premios que podía ganar y fue muy curioso verla en los Óscares, por ejemplo, con cintas que técnicamente son, a mi juicio, superiores. Por ejemplo, la película de Spider-Man, Into the Spider-Verse, tú la ves. Esa sí no la he visto. Técnicamente es perfecta esa película, qué bárbaros, ¿no? Temáticamente no. Y esta es una película que temáticamente sí es una animación para adultos, más que sí te lleva como más profunda. Sí, porque es más para adultos. Y siento que fue un homenaje que le está haciendo el mundo completo a uno de los más grandes directores de animador y animadores de la historia, ¿no? O sea, una carrera impresionante, o sea, no sé cómo se podría comparar a él con otra persona, ¿no? Walt Disney fue un gran creador de mundos, fue un gran productor, pero ya se sabe ahorita que tenía un equipo que hacía muchísimas cosas, ¿no? Y él no, él era una persona que empezó como animador, subió sabía todos y los empezó procesos. a dirigir, ¿no? Entonces, no sé, compáralo con, no sé, un Steven Spielberg, compáralo con George Lucas, no sé, con los grandes creadores de mundos, pero en el medio de la animación es un caso totalmente especial. Vamos a la siguiente. Esta es una imagen, por ejemplo, de la película cuando está con la niña de fuego, ¿no? El niño que se sorprende y tiene escenas durísimas. Por ejemplo, hay una escena que el niño lo bulean mucho en la escuela, su mamá muere, se lo llevan, su tía ahora es su nueva mamá y llega un momento que agarra una piedra y se corta la cabeza, ¿no? Y llega, no, pues es que me pegaron, porque no quiere ir a la escuela, ¿no? El papá monta en furia y se sube a su coche a reclamar. Entonces son escenas que si a ti te bulearon en la escuela, te acuerdas, ¿no? Y si fuiste testigo de la buleada, también te acuerdas Entonces, que no hiciste nada, ¿no? Que entonces, no lo denunciaste. Totalmente. Y el niño está rapado de la mitad de la cabeza toda la película, porque tiene ahí la herida tan fuerte, y es como el niño enfrenta el duelo a su manera, por lo menos así lo entendí yo, de una manera muy personal, ¿no? Y pues llega un momento que nomás estás viendo ahora a ver qué va a pasar, ¿no? ¿Qué simboliza cada una de las escenas, cada uno de los personajes que se meten con él, como en ese viaje? Sí, la película te obliga a estar con
girando la cabeza, ¿eh? ¿Qué es lo que me quiso decir? No, y tiene ¿A escenas dónde muy te fuertes evocó? desde que Son muy empieza, fuertes. ¿no? Digamos que la primera secuencia es cuando muere su mamá, cómo se incendia el hospital, sale su papá corriendo y le dicen, yo voy, no, tú te quedas, ¿no? Y sale todo corriendo, Sí. cómo se enfrenta a esa cuestión del fuego, de no poderse meter, y al mismo tiempo es una metáfora del fuego interior que él tiene, ¿no? Que no se puede perdonar, ¿no? Que es tremenda. Vamos a la siguiente. Aquí, por ejemplo, es una escena también de la de los pájaros, digamos, que se empiezan a convertir en cierto tipo de personajes, y el niño con su rajada en la cabeza, ¿no? Cómo lo pone. Y aquí es muy curioso porque aquí el personaje central es un varón, Ah, sí, que se cambia. ve que él se mete, ¿no? Como en una cuestión de duelo muy fuerte ahí. Sí, Vamos a la siguiente, por favor. pero véanla, ¿eh? Tienen que ir a buscarla. Sí, son imágenes de la película, ¿no? De la garza, que aquí ya, digamos, ya es un poquito avanzada en la película, la relación que el niño tiene, cómo se comienza a enfrentar, ¿no? Y es muy curioso cómo lo llaman, cómo él ve esa cosa. Hay otra película muy fuerte también que de animación que se llama When a Monster Calls, cuando viene el monstruo, creo, cuando el monstruo viene a verme, que es una sí. mezcla de acción viva con animación Tú háblame 3D. en español. Ah, Ok. perdón. Cuando el monstruo viene a ver. Viene a verme se llama, que es un peliculón, es así también, es muy fuerte, Sí. que también trata del duelo. Y curiosamente hay muchas similitudes en cómo reacciona el personaje, ¿no? Por el odio que tienen al interior, la impotencia de no poder hacer nada y cómo se tienen que adaptar, ¿no? A una realidad que pues no les queda de otra. Aquí lo ven de una manera muy, muy fantasiosa, pero yo la considero muy, muy buena película. Muy buena. Vamos a la siguiente. Ay, Perfecto, La y llegamos Chihiro. sí, a la final de nuestra presentación con Chihiro saludándonos. Muchas gracias por no, la pues invitación y la gracias a plática. ti, Roberto. Qué delicia ir por este viaje, ¿no? El viaje de Chihiro. Nos El llevaste un de viaje con Chihiro, Chihiro. el viaje Más de bien. Miyazaki. Sí, fíjate que nos dice Lilia que todo lo que ese estudio, me imagino que se refiere al estudio Gilby, es un arte, es muy grato a la vista. Dice Frida Saltaña, siento que todas estas películas son la emulsión perfecta de varias corrientes de arte, además de diferentes disciplinas, el cine, el dibujo, la literatura y la música. La manera en que la visión de la animación se vuelve una con la música es algo que solo pocos pueden hacer. Sí, es una delicia, la música con las imágenes. Dice, excelente plática, nos dice Mariano Vázquez. Excelente plática, en especial porque nos trae recuerdos, sí. Y el gusto de ver la calidad de películas que hace Miyazaki. A mí me recuerda más como mamá. O sea, cómo disfruté desde que mis hijos nacieron en 2000 o 2004 y me toca cuando empiezan a salir las películas y poder verlas tanto en cine como en los videos. Y puedes verlas, y ya ves que la época de los niños es, vuélvela a ver, y vuelve, dices, ya la viste 20 veces, pero la quiero volver a ver, la princesa Mononoke, ¿no? Y tú, bueno, te la soplas, y descubres un modo de ver las cosas genial. Entonces, todo esto de la manga y demás, yo lo he conocido más por mis hijos, que porque fuera mi gusto inicial, pero no había sabido que Remy y todo eso, él estaba involucrado cuando yo era más jovencita, Todo lo que que hizo salieron todas el estas estudio cosas. Toei Animation, que tiene muchísimas series muy fuertes, ¿no? Heidi se hizo ahí, por ejemplo. Entonces estuvieron involucrados los dos en las películas, ¿no? Los dos. Hay muchas series que estuvieron en esa época, japonesas, ¿no? Que fueron muy fuertes, que llegaron, digamos, a nosotros, que tienen ese estilo. Y los japoneses, pues sí, tienen diferentes estilos de animación para diferentes estilos de público, ¿no? Entonces ellos sí se lo tomaron de esa manera. Y con Miyazaki pues tienes que entender de dónde viene para entender por qué sus películas son así, ¿no? Hay, digamos, una teoría que alguna vez escuchaba, ¿no? Que dice que tiempos duros hacen gente fuerte, gente fuerte hace tiempos buenos hacen gente débil hace tiempos fuertes y los tiempos fuertes hacen gente fuerte. O sea, es como un ciclo, Sí, ¿no? sí, O sea, es un sí. ciclo. Y a él le tocó una generación en Japón de tiempos muy duros que hicieron a gente muy fuerte y por eso surgió este tipo de películas, este tipo de mensajes, ¿no? De tanta conciencia, desde su muy particular
modo de Modo ver la y vida. de mostrarlo. Sí, sobre todo para nosotros es nuevo ver la cultura distinta. Sí. Yo cuando lo veo recuerdo, no sé, el surrealismo tan fuerte que veíamos en cuadros de Remedios Varo, ¿no? En el viaje de Chihiro, entonces transparentes, Sí. sin cara, Leonora parada, Carrington, ¿no? Cosas así. Sí. Entonces, yo siento que hay una gran influencia artística de diferentes culturas, en donde tomar un poquito de aquí, un poquito de acá. Pero dándole una configuración totalmente diferente. No, y hablando de la técnica de animación, pues es increíble. Sí, Si tú tomas un libro de arte de ellos, por ejemplo el de la princesa Mononoke, ves los fondos y no lo puedes creer, que para una escena de 3 o 4 segundos hayan hecho esto. Sí. Y también Disney hacía lo mismo. Por ejemplo, para La Bella Durmiente había fondos pintados a mano que se tardaban días en hacerlo. Entonces aquí hay producciones, hay películas que se tardó mucho menos, esta última más, pero digo que un hombre de 82 años estrene una película así, que todavía quiera seguir trabajando. Y con esta frescura, ¿no? Porque es algo pareciera para niños, pero no lo es. No, es una película fuerte, es una película para Sí. adultos. Bueno, siempre hablar del duelo es algo que es difícil, ¿no? Yo creo que a cualquier edad, yo creo que a cualquier persona que haya perdido a alguien, que ves una película de esas, te acuerdas, ¿no? Sí, mira, nos dice la queridísima Magda Báez, aquí en el chat de Facebook, nos pasa el dato del documental al que te referiste, para que lo piquen ahí y Sí, se para que lo vayan vean. al documental 4 que nos capítulos. recomendó Roberto. Y Rafa Meneses nos volvió a decir, por esa misma exigencia está donde está y cuando muera aún no hay alguien que lo pueda sustituir. Ergo, tal vez Gilby ya no sea igual de famoso después de su muerte. No sabemos. Esperemos, no hablemos cosas feas. Es duro hablar del duelo, pero todavía Miyazaki está aquí y esperemos que Gilby siga produciendo cosas con este empuje. Pues mira, lo que pasa es que son gente que creó ¿no? cosas, ¿no? Por ejemplo, Disney creó, pues ahora sí que los estudios Disney, posteriormente vinieron otras personas, Disney estuvo muy mal en una época, casi a punto de quebrar, llegaron nuevos artistas, de repente llegó Pixar, digamos así, hombre, que fue otra. que fue también con un artista muy particular que lo levantó, sale él de Pixar y ahorita Pixar va como tambaleándose un poquito, tratando de encontrarse en qué es lo que va a hacer, pero siempre hay figuras que marcan, ¿no? Sí, que emergen. En la historia del cine. Son, exacto. Y más diciendo cine, pues siempre son directores muy destacados, genios, si quieres llamar de alguna manera, o personas con una visión muy particular, y Miyazaki es uno de ellos. Digo, su ojo, Goro Miyazaki está dirigiendo, sus películas son buenas, pero no es su papá. Y nunca lo va a hacer, ¿no? Digo, ahora sí que nacer con esa figura de papá y dedicarte a lo mismo, está en chino. Claro. Pero al contrario, la carga que debe de tener para construir algo diferente no está fácil, ¿eh? No, y son historias que son, ahora sí, desde hacer una película, ¿no? Que se encontrara Miyazaki y Isao Takahata, se hicieran amigos y luego llegara alguien y le diga, oye, hazle un manga, ¿y qué tal si lo hacemos película? Sí, de repente, se juntaron, ¡boom! sí, ¿no? qué maravilla. Haces estudio Ghibli y empieza a funcionar eso. Es de película, verdaderamente padre. es como del destino. Sí. Y ya había pasado otros. En la historia de la animación hay un animador muy famoso que se llama Ray Harryhausen, que hizo esta animación stop motion. Y él hizo los efectos cuando no había computadoras, hizo películas como Jason y los Argonautas, Sinbad y el Ojo de Tigre, hay una escena, una pelea de esqueletos en stop motion con acción viva, y él, por ejemplo, él tuvo la cuestión de que su papá le hacía los esqueletos de stop motion, su mamá lo ayudaba también, y en el garage hacía sus animaciones. Fíjate. O sea, parece que desde chiquito todo se lo pusieron como para que él avanzara en ese tenor, ¿no? Y con él pasó lo mismo, la cuestión de los puntos, ¿no? Cómo volteas y parece ser que venía una línea directa. Gracias. Nos dice Lilia que esa película, me imagino que se refiere a la última del Niño y la Garza. Sí. Creo que la película tiene demasiados mensajes que mientras más la veas, más entiendes o captas. A la vez siento que es de las películas más fuertes visualmente y crudas hasta cierto punto. Sí te deja acá girando el cerebro, ¿eh? El profe es un crack. Gracias. Es cierto, tenemos aquí público, debo de presumirles que tenemos público aquí en la librería, con invitados especiales, la doctora Gaby Anaya, Amada, la doctora Marta Flores que andaba por ahí, y bueno, otros compañeros estudiantes que nos están acompañando aquí. Y bueno, pues más bien están diciéndote que qué maravilla. Qué bueno que les están gustó, muy contentos gracias. viendo, sí Gracias. tenemos un público amplio aquí en el Facebook. Y yo, la verdad, te voy a hacer la pregunta que siempre les hago. Sí. ¿Tú estabas en la prepa un día caminando y dijiste, quiero ser animador?
quiero hacer animación. No. Quería ser químico, ¿no? No, yo no sabía qué estudiar en la prepa, tenía como 3 carreras. No sé si estudiar psicología, derecho o diseño. Ajá. Me fui por la parte del diseño porque tenía cierto talento natural para dibujar. Mi papá dibujaba, pintaba muy bien y siempre fue mi gran influencia. Entré a estudiar diseño. Y de repente en una conferencia que dieron aquí, me acuerdo muy bien, fue en el primer encuentro de escuelas de diseño gráfico, entré a una conferencia que dieron de animación, y había animación 2D que no me llamó la atención, y de repente pusieron un corto de animación 3D que yo nunca había visto en mi vida. Te estoy hablando de 1991. Exacto, te iba a decir. O sea, de 1991. Y el primer encuentro de escuelas de diseño gráfico fue aquí. aquí. Lo fundó la UAM Xochimilco, fomentado por la UAM Xochimilco. Así es, me acuerdo muy bien. Y luego a la gente se le olvidan esas historias. No, fue el primer encuentro de escuelas de diseño, la Asociación Nacional de Escuelas de Diseño Gráfico. Jorge Guzmán estaba en la organización. Yo estaba en 4º trimestre, me acuerdo muy bien. Estaba Alejandro Portillo, Gerardo Clos. Todos ellos. Exacto. Todos ellos. Entonces yo entré y pusieron un corto en 3D de una locomotora que llega como una especie de precipicio donde los rieles se rompen y no puede pasar. Entonces empieza a pensar, todo con mímica, porque no tenían caras ni nada, no había diálogos, ¿no? Que le iban a mandar al cementerio de trenes, se hace para atrás, el cabuz le da miedo, agarra vuelo, saltan, el cabucito de atrás histérico. Yo me quedé que no lo podía creer quién había hecho eso. Y me esperé incluso a que saliera el ponente, recuerdo muy bien, Carlos Fuentes creo que se llamaba, bueno, no recuerdo bien quién era, pero trabajaba en una empresa que se llamaba Quali. Lo esperé, le dije que si yo podía trabajar ahí. Me dijo que en México no se hacía animación, se hacían puros storyboards. Y pues yo tenía en mi cabeza. Y después, bueno, es una historia para otra conferencia porque es larga, pero acabé en mi primer trabajo fuerte después de servicio, fue en Quali, con él, que lo encontré ya como director de la empresa cuando yo salí y entré a trabajar ahí. Movido por eso, ahí fue cuando yo ya quise ser animador. Digamos que fue en esa conferencia cuando cambié toda mi carrera, decidí hacer animación, pero en ese momento no había casi nada de animación. Empezaba el 3D, 91. Ay, gracias por compartir eso, porque eso quiere decir que las actividades que hace Extensión Universitaria y Difusión Cultural, que es traer conferencias, charlas, teatro, danza, música y lo que se organiza en las diferentes divisiones, es precisamente para la formación de los estudiantes. Y tú no sabes si un día te puede cambiar la vida un ponente, una charla, una exposición en tu transitar en la universidad, pues mira, te dirige hacia caminos insospechados. Pues mira, yo toda mi carrera en la universidad, que fui coordinador de la licenciatura 6 años y medio, ahorita como jefe de departamento, siempre hago eventos y conferencias, porque a mí me cambió totalmente la carrera una conferencia. Y estoy seguro que en algún momento alguien va a llegar y va a inspirar a alguien para encontrar su carrera, su futuro, su destino, como quieras llamarle, ¿no? Y yo sé que lo pueden hacer. Y la universidad pública es muy particular porque nosotros tenemos gente que no tiene los recursos económicos de otras universidades. Yo cuando entré a la UAM no tenía un peso y me acuerdo muy bien que ese encuentro fue gratuito. Actualmente esos encuentros se cobran muchísimo, porque son muy y mucha gente no puede ir. Sí. ¿No? Yo alguna vez que fui representante y ahora de la UAM ante Encuadre, cuento esta anécdota. Pidiendo siempre que sean gratuitos. Y te dicen, no lo cuentes. Tienen otra visión diferente. Es otra visión. Pero aquí creo que si nosotros podemos traer este tipo de cosas gratuitas a los alumnos, le vas a cambiar la vida a alguien. ¿Quién sabe a quién? Porque no sabes a quién lo vas a tocar y quién se va a inspirar. Exacto. Pero estoy seguro que más de uno se han inspirado con gente que está en esas conferencias y han cambiado su carrera, o han dicho, ¿sabes qué? Yo quiero hacer eso. Exacto. Pues por eso tenemos ahora la coordinadora que tenemos, porque nos deja proponer cosas, a ella se le ocurren cosas y queremos también invadir la universidad con acciones que te cambien significativamente tu transitar. Y yo creo que una charla como la que nos has dado ahora es un privilegio tenerte como maestro, como investigador. Muchas gracias. Que nos hayas venido a platicar todo esto y bueno, ahora como amigo entrañable, porque siempre yo debo de decir que le agradezco a Roberto, me ha sacado de 2 o 3 apuros dándome conferencias magistrales. Gracias. Pero además con mucho amor por lo que haces y eso de veras es algo que se transpira de tu parte y debo de reconocerlo. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Oye, pues antes de irnos, que ha estado bien rico, quiero mencionar quién anduvo por aquí. Karen Kergerland, Sara Paulos, Servín, Edith Talavera, Leisla Nava, Ulises de Vega,
Azazel Muñoz, Neisa Fuentes, Lilia Martínez, Estrella de la Rosa, Karina Domínguez, Amaranta Navarro, Frida Saldaña, Gad Martínez, Carlos Sandoval, Karen Harkin, Orozco Boris, Ser Agustín, Rafa Meneses, que fueron alumnos ahí en gráfico, hicieron servicio conmigo. Sí, me acuerdo de ellos. Sí, De muchos. Sandra Gómez, el departamento de síntesis creativa, a ellos los sometiste a que tienen que verla. No Sí, es a cierto, fuerza. con Aunque gusto. sea para que 4 personas Para vean la que- conferencia. Guadalupe Saldaña, la maestra Guadalupe, Bárbara del Viento, Mireya González, Mariano Vázquez, Martita Flores, nuestra coordinadora, Andrés Millán, Lilia Martínez, Frida Saldaña, Aurora Venegas, es compañera mía de generación allá del 83, hace mucho cuando empezaba todo esto. Aquí había ciclos de cine fabulosos, cine europeo y demás, y maestros de gráfico que eran muy entusiastas en esa época, nos ponían cine europeo y cosas muy extrañas. Magda Báez, Cintia Martínez, bueno, la querida Cintia, que ahora está en Casa del Tiempo, Citla Trejo, Susana Mora, Daca, Adán Betancourt, Caniel Camp, Muya Cabane, Elizabeth Muñoz, uy, una mamá con la que veíamos películas con nuestros hijos desde preescolar. Saludos, Elizabeth. Tania Normán dice que es exalumna y gracias, gran cariño por mi escuela grandiosa UAM Xochimilco. Y aquí tenemos en el público a la doctora Gaby Anaya, que está organizando precisamente la reunión y el desayuno de egresados, que espero hayan sido lindos, en rápido inscribirse y pagar su boleto para podernos ver en ese desayuno de egresados, ¿verdad, Gaby? Gracias por estar aquí. Está también con nosotros Amada, quien es la que coordinó toda la imagen para el Festival de Primavera, la coordinación. Gracias, Amadita. Y bueno, antes de despedirnos y darle nuevamente las gracias a Roberto, al equipo de producción audiovisual y sonorización, a cargo está Oscar Zavala, mi compañero en la coordinación, y mis compañeros técnicos que acompañan todo esto, Armando, Alfredo. Ay, se me van los nombres, perdón. Y bueno, sobre todo a Rocío Silva y a los compañeros de librería que nos dan albergue en este bellísimo espacio de la librería y que se está convirtiendo en un lugar, pues se va a volver emblemático tener estas charlas. Hagan de cuenta que estamos en la Feria del Libro de Guadalajara, pero en la UAM Xochimilco, que es hermosísima. Pues muchas gracias, Roberto, gracias a todos, gracias a Martita Flores, nuestra coordinadora de extensión, a la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y por supuesto al doctor Javier Soria López, quien es de diseño, también, de la división de diseño, y quien es nuestro rector de la UAM Xochimilco. Gracias a todos y bueno, nos vemos el jueves. Vamos a pasar a otro tema, vamos a hablar qué pasa en los ambientes tóxicos de trabajo o cómo identificarlos o cómo hacer algo para cambiar esa toxicidad, para transitar en nuestra vida laboral de forma bondadosa, creativa y constructiva. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Listo?